bendiga grandemente, bienvenidos en esta mañana. Vamos al quinto mensaje de la serie de fin de año, Gigantes en fin de año. Hemos titulado esta serie y hablamos justamente de los problemas, de los pendientes, de las cosas que nos permiten ver al Señor. Como les habíamos comentado, en la cultura de los judíos, las montañas representaban ese sitio donde se une el cielo con la tierra, en donde se puede escuchar la voz del Señor. Los 10 mandamientos fueron entregados ¿en dónde? Jesús se retiraba a orar ¿en dónde? Había esa creencia, había esa percepción. Gigantes en fin de año nos lleva justamente a pensar en que los pendientes que tenemos puede que a nuestra vida termine de darnos justamente ese punto final en algunos momentos, en algunos puntos pendientes, como les digo, que no hemos podido resolver. La sociedad actual tiene algunas características. La sociedad en la que vivimos actualmente tiene algunas características. Los pensadores les llaman la era de la posmodernidad. ¿Por qué termina de ser esta época que vivimos destacada? En primer lugar, porque las verdades ya no son absolutas. Mire, las verdades hoy en día son relativas, son de acuerdo a la persona. Este instrumento que ustedes miran aquí es un bajo, pero su significado depende de quién lo toca, depende de quién lo tiene. Puede ser que para mí no signifique mucho, puede que para su dueño signifique un montón de cosas. Nos hacen pensar justamente de que las cosas tienen valor según el valor que yo le doy a las cosas. Después, el conocimiento ya no viene de una forma absoluta, ya no viene de parte de un maestro que enseña, sino viene de un proceso en donde yo cuestiono. Y mientras más cuestiono, más aprendo, pero aprendo lo que yo quiero aprender. Porque me voy quedando con lo que para mí es valioso. Porque en la era que nosotros vivimos, se privilegia mi percepción, mi análisis, mi conocimiento, lo que yo quiero atesorar. Mire, en la era que vivimos, ya no existen instituciones absolutas, son cuestionadas. Por ejemplo, la familia. La familia depende de la familia que tienes, depende de cómo la familia influye en ti, depende de un montón de cosas para decir si la familia termina de ser positiva para mí o no. Por eso es que en muchas ocasiones las familias terminan de ser desechables o yo elijo hasta qué punto quiero estar en la familia. La iglesia termina de ser beneficiosa dependiendo del punto de vista que yo tengo. Mi trabajo lo mismo. Los principios hoy son negociables porque todo depende de la percepción que yo tengo y de lo que yo quiero poner sobre los principios, los que quiero adoptar y los que no quiero adoptar. La era en que vivimos tiene un permanente culto al yo. Al mímate, al ámate, consiéntete, date tu gusto. Vivimos en una época donde la juventud es eterna. Los psicólogos hablan de la adolescencia tardía. Hablamos de personas con 50 años que quieren seguir viviendo como adolescentes y la justificación es que tienen una adolescencia tardía. El culto al yo, el narcisismo, el qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Por qué? Porque este mundo privilegia la individualidad, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo tomo, el culto al yo. En esta época también existe una percepción que solamente el hoy sirve. El ayer ya no está, el mañana no sabemos si habrá, entonces lo único que sirve es el hoy. Entonces, hoy, gástate la plata, ¿cómo es? Chúpate la plata, dicen, ¿no? El hoy, haz lo que quieras hacer. Hoy, ¿por qué? Porque esta sociedad privilegia lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo percibo como válido, y todo tiene que ser hoy. No existe conciencia de mañana y menos aprendizaje del ayer. El individualismo es lo que esta sociedad nos enseña. El culto a yo donde solamente yo importo. Pablo desde una cárcel, a punto de morir, en su recta final, le escribe a uno de sus discípulos más pequeños y les dice, mira, tráeme esto, estoy acá solo en la cárcel, solamente me acompaña una persona. Y por si acaso me llego a morir y tú no llegas con lo que te estoy encargando, te quiero dejar algunas características de lo que es precisamente, o lo que serán las personas que estarán en los tiempos finales. La palabra nos dice lo siguiente: recuerda, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días llegarán tiempos difíciles.
Mire, los tiempos difíciles van a ver por qué están caracterizados, porque a veces cuando escuchamos tiempos difíciles pensamos que se ligan a la economía, pero mire la característica que le da Pablo. ¿Cuáles son los tiempos difíciles que van a llegar? Dice, la gente se volverá ¿qué? ¿Cómo? La gente se volverá egoísta. Y le digo que estamos viviendo tiempos en donde solo yo importo. Estamos viviendo tiempos donde solo mi percepción es la que sirve, mi percepción es la que vale, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo creo, lo que a mí me duele, lo que a mí me parece. Y en las iglesias dicen hasta cosas como Dios te trajo para que seas feliz. Y yo digo, si a Pablo le decían mientras describía esto que él vino para ser feliz, seguramente hubiese pensado que no está haciendo la voluntad de Dios, porque lo último que estaba haciendo es siendo feliz en una cárcel, viejo, enfermo, a punto de que lo maten. La gente se volverá egoísta, dice. ¿Amante de qué? ¿Para qué vas a dar vos diezmos y ofrendas? Para vos es esa plata. ¿Qué harán con esa plata que vos das? ¿Qué más dice? Fanfarrona. Fanfarrona es gente que alardea lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo conozco, yo he estudiado, yo sé. Yo en la iglesia, ¿cuántos años? A mí no me van a decir cualquier cosa porque yo sé. Fanfarrón y qué más. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, es decir, amarán el sistema que vivimos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control. Vaya a la Shiris una de estas noches y dígame qué está pasando. Estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, ¿amará qué cosa? Parece que Pablo estuviese escribiendo ahorita, ¿no? Y mire cómo finaliza esta parte, dice: parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y mire cómo finaliza: no te metas con esa gente. Mis amigos y mis amigas, en los tiempos que vivimos hay mucha gente que parecería tener conocimiento sobre Dios y que busca acomodar de tal manera la enseñanza para justificar sus acciones. Parecen muy religiosos. Parece que hacen las cosas muy bien delante del Señor, pero en realidad lo que están haciendo es amarse a sí mismo, es amar lo que ellos hacen, es justificar sus acciones. La recomendación que da justamente Pablo a Timoteo es: de repente me muera, no te estarás metiendo con ellos. No se olvide de esto. La primera característica de la gente de los tiempos finales, cuando el Señor diga se acabó, ahora sí, se acabó. La característica principal de esa gente, o la primera característica es esta: la gente se volverá, ¿qué cosa? Ámate, mímate, primero tú, segundo tú, Dios te trajo a que seas feliz, eso es lo que te mereces. Pablo 2000 años atrás y anticipó que en los tiempos finales la gente se va a volver egoísta. Mire, esta gente que siendo cristiana se deja infectar justamente, o conociendo al Señor, se deja infectar por esta corriente de pensamiento, se convierte en personas que ocupan la Biblia, que ocupan justamente versículos para justificar sus acciones. Y cuando se les trata de decir, tienes que congregarte, tienes que estar en una iglesia, tienes que pertenecer a una iglesia, suelen decir esta frase: mejor es solo que mal acompañado. Porque en las iglesias así, asado y cocinado, las iglesias son esto, las personas son así, hay un montón de hipócritas. Y alguna vez alguien dijo: si te dicen que en la iglesia hay un montón de hipócritas, respóndeles que siempre habrá un asiento para otro hipócrita más, así que ven nomás. Mire, la gente justifica con esto el no querer pertenecer a una comunidad. ¿Por qué?
Porque su individualidad hace que atesore lo que para él le parece valioso. Entonces, si yo voy a una iglesia donde me dicen que debo tener cierto orden y a mí no me gusta el orden, entonces no voy. Si no me saludaron como yo quise que me saluden, entonces me resiento. Si no me dan el asiento que yo quise, entonces me siento mal, no vuelvo. Mire, el enemigo siempre querrá tenernos a nosotros aislados, siempre nos querrá tener solos. Les repito muchas veces a los varones que el hombre solo se mete en problemas nomás. Mire, Satanás siempre nos querrá tener aislados. ¿Por qué? Porque cuando estamos aislados, él puede tentarnos. Y no vamos a tener quien nos pueda acompañar y decir, hey, cuidado con esa hermanita que está muy cariñosa saludándote. Cuidado con ese señor que está muy atento con esos mensajes. Entonces, como estamos solos y estamos siendo tentados, el siguiente paso es la confusión. Me siento confundido, no sé qué hacer. La hermanita me trata tan lindo y mi mujer me ve las costuras. Y el siguiente paso es, me siento deprimido porque veo mi realidad versus lo que quiero. Entonces, existe un choque donde mis emociones se van al suelo. Satanás te quiere solo. Porque solo te puede tentar, solo te puede confundir y solo te puede llegar a deprimir. La individualidad, que es algo que atesora ahora el sistema en el que vivimos, el que tú puedas ser tú solo, el que nadie te diga nada, el que si tú quieres haces, si tú quieres no haces, si quieres no vienes, si quieres estás, eso te priva de tres cosas que son importantes. Hay tres consecuencias de la vida individual, que son de las que quiero hablar en esta mañana. Y la primera consecuencia es esta. Si usted vive una vida individual, tiene que saber que solo no va a poder. Solo no se puede en algunas cosas. En julio del año 64 después de Cristo, Roma empezó a arder una noche. Un incendio tan grande que destruyó por 5 días la ciudad. La teoría que surgió en el ambiente fue la siguiente: el emperador romano Nerón dijo, este palacio ya me cae mal. Y como a Nerón le encantaba prender fuego a todo, le prendió fuego a su palacio. Las cosas se salieron de control y se empezó a quemar no solo el palacio, sino la ciudad. Y poco a poco las cosas fueron cambiando y poco a poco las cosas se pusieron tan difíciles que 5 días ardió Roma. Y claro, al darse cuenta de que la gente percibía que fue Nerón quien inició esto, el emperador tuvo una gran idea, la que se nos ocurre siempre a nosotros: buscar a quién culpar, y normalmente al que le culpan es al más bobo. Había un grupo de personas extranjeras, sin derechos de ciudadanía romana, un grupo de personas que eran poquitas, que no eran tan bien vistas, y dijeron, ellos empezaron el incendio. Ellos eran los seguidores de Jesús, los judíos. Mire, Nerón les culpó a los cristianos del desastre. Entonces el ejército romano empezó a perseguir a los cristianos porque ellos habían originado, según Nerón, el incendio en Roma. ¿Cuáles eran las penas? Las penas eran las siguientes. A los cristianos que les tomaban, había grupos que les botaban a jaulas llenas de perros hambrientos para que los muerdan, los despedacen. Eran metidos al Coliseo romano, lanzados a los leones, les ponían a pelear con ejércitos armados, mientras los cristianos estaban desarmados. Como a Nerón le encantaba el fuego, tomaba a los cristianos y les amarraba a postes, les bañaba con aceite, prendía fuego y los levantaba alrededor de las plazas principales de Roma y salía a caminar mientras veía a los cristianos arder en los postes. Todo esto, ¿por qué? Porque era la manera de decir, nadie se mete con Roma. Y menos una comunidad de personas extranjeras, sin derechos y poquitas. La presión social que tenía ese grupo inicial de cristianos hizo encontrar una opción para que no lo sigan matando. Y esa opción era
que vuelvan a la religión de sus padres, que regresen al judaísmo. La presión era regresen, no sean bobos. Yo le pregunto, si usted hubiese estado en ese momento viviendo, ¿se le hubiese cruzado por la cabeza reunirse con estos cristianos para alabar al Señor? ¿O hubiese preferido más bien cuidarse, guardarse? Y si alguien le decía, regresa a la religión de tus padres, vuelve al judaísmo para que no te maten. Yo no sé si lo hubiésemos pensado. Mire, en medio de ese contexto, aparece la carta de Hebreos, que es una carta que busca dos cosas. La primera, colocar a Jesús por sobre todo ser creado. Destacar la divinidad de Jesús. Dice que es el resplandor, que es el sello de Dios. Y la segunda cosa es animar a este grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos a no dejar la fe en Jesús. Aunque Nerón era una persona extremadamente narcisista, individualista, egoísta, el autor de Hebreos anima a las personas para que no dejen, en primer lugar, de saber quién es Jesús y en segundo lugar, de seguir a Jesús. Quiero que vayamos a Hebreos 10:24 y veamos qué les dicen a este grupo de cristianos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. A ver. Que alguien le diga al escritor de Hebreos lo que estaba pasando. ¿A quién de nosotros, en medio de una persecución, en donde está de por medio nuestra vida, la vida de quienes queremos, se nos puede ocurrir estimularnos al amor y a las buenas obras? Amigos, la época que nosotros vivimos es una época en donde nos llevan a pensar solo en nosotros, en la parte individual. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y sí, pensar en el otro es difícil en este tiempo, pero en ese tiempo que les estoy hablando, pensar en el otro era prácticamente renunciar a su propia vida. ¿Por qué la Biblia nos habla de estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Sabe por qué? Porque solos no podemos desarrollar ni el amor ni el servicio al prójimo. Regrese a ver a la persona de su lado y dígale, solos no podemos, dígale. La palabra que ocupa el texto para decir estimularnos al amor es el griego parosusmos, que significa incitar, provocar, despertar intencionalmente algo, provocar algo, ser intencionales. Amigos, la vida en comunidad, la vida en familia cristiana, la vida en una iglesia, tiene que despertar en nosotros de una manera intencional la necesidad de amar y servir a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque caso contrario pensaremos solamente en nosotros y nosotros seremos prioridad. Nosotros. La gente que está sirviendo en este lugar, muchos de ellos se levantan en la madrugada para poder llegar. Hay gente que aquí entra por esa puerta a las 7 de la mañana y se va de aquí a las 2, 3 de la tarde. La gente que a usted le recibe en la puerta, muchos de ellos son personas que tienen sus empresas, gente que trabaja en puestos muy altos en el gobierno, personas sencillas que quizás son empleados en alguna organización, muchachos que quizás están saliendo del colegio. Pero sabe, todos ellos en una misma condición, como seguidor de Jesús, queriendo aprender a amar y servir al prójimo. Mis amigos, mis amigas, el cáncer que vive nuestra sociedad del día de hoy es que somos incapaces de pensar en el dolor o la necesidad del otro. Porque la sociedad que vivimos nos lleva siempre a pensar solamente en nosotros. Y en una situación tan extrema como la que vivía la iglesia de Roma, con estas personas que les acabo de contar, termina la carta de Romanos diciendo, necesitamos en comunidad ser intencionales para provocar en la gente el amor y el servicio a los demás. ¿Sabe cuántos servidores tenemos por domingo? Tenemos cerca de 90 servidores por domingo.
Detrás de estas paredes, por los costados, atrás de las cámaras, en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes, sumamos casi 90 personas. ¿Sabe qué es lo que está haciendo la iglesia con eso? Está provocando en la gente el amor y el servicio a otras personas. ¿Por qué? Porque en el reino del Señor hay una máxima que dijo Jesús, que si usted quiere ser importante en el reino, lo que tiene que hacer es servir. Porque Jesús vino a servir y a no ser servido. Y si nosotros nos consideramos seguidores de Jesús, una de las características es que debemos ser serviciales y amorosos con nuestro prójimo, aunque el prójimo no se merezca. Y eso incluye a la pareja también. Porque a veces aquí en la iglesia somos lo que en la casa no somos. Amigos, los seres humanos somos egoístas por naturaleza, pero en comunidad aprendemos a amar y aprendemos justamente a hacer el bien a los demás. La soledad nos convierte en personas egoístas y nos convierte en personas malintencionadas. Las personas que no aprenden justamente esta lección de amar y servir a los demás se convierten en personas egoístas y también malintencionadas. Golpean la puerta, abren la puerta, es el vecino de al lado que viene trayendo un platito de comida. Y la gente que es egoísta y que vive sola y que no quiere que nadie se acerque, lo primero que piensa es, ¿me habrá puesto algo? ¿Cómo así me dará? ¿Qué querrá a cambio? ¿Qué me querrá pedir? ¿Qué vendrá después? A cambio de este plato de comida, ¿qué es lo que estará buscando? ¿Será que vino a ver la casa? ¿Será que quiso entrar? ¿Será que en nombre del plato de comida quiso husmear a ver qué tenemos adentro, cómo vivimos? La gente individual se vuelve egoísta y se vuelve malintencionada. Los procederes que tiene la gente justamente individual, que hace que resista a las personas, que no quiere juntarse, que no quiere estar, que no quiere que nadie le diga nada, ¿sabe qué? Es simplemente una muestra de que no hemos podido aprender a vivir en comunidad. Mis amigos y mis amigas, parte del plan del Señor es que aprendamos a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque solos no podemos desarrollar ni el amor ni el servicio. Usted solito en su casa, viendo las prédicas de YouTube, no puede desarrollar amor ni servicio. Y la carta de Hebreos me hace saber que esto tiene que ser intencional, tiene que ser provocado. Hay personas que nos dicen, ¿están seguros que quieren que yo sirva en eso? Yo nunca he podido, yo no. Sin embargo, les decimos, sí, te vas a preparar. Y Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios ocupa para que nosotros aprendamos a amar y a servir a nuestros semejantes. Les dejo este pensamiento. La gente aislada se vuelve egoísta y no puede ser solidaria, ni amable, ni hacer el bien. Y la primera característica de la gente de los últimos tiempos es que es gente... ¿Qué es gente qué? Dígale a la persona de al lado, no vamos a ser egoístas. Dígale. Al otro lado dígale, no vamos a ser egoístas. La primera razón entonces por la que, o mejor dicho, la primera consecuencia del individualismo, de vivir solamente para mí, por mí y por mí, mire, la primera consecuencia es que yo solo no puedo. La segunda consecuencia es esta, es que en solitario tampoco crezco. La famosa adolescencia tardía. La sociedad actual es la sociedad de los eternos adolescentes. Gente que no quiere compromisos, gente que no quiere dolor, gente que no quiere crecer, y crecer duele. Gente que no quiere responsabilidad, personas que no quieren dar cuentas a nadie. Entonces dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque no quiero que nadie me esté diciendo nada, no quiero que se metan en mi casa, no quiero que averigüen nada, no quiero nada. Yo quiero vivir solo. Yo soy cristiano a mi manera y a mi forma. El ser individual lo único que nos lleva es a que no podamos desarrollar ni el amor ni el servicio y que tampoco, en este caso, podamos crecer. Mire, la iglesia
es una institución creada por Dios. Y muchos piensan que la iglesia fue creada en la época de los apóstoles, se llama la iglesia primitiva, respeto lo que piensan. Pero yo miro a Dios diciéndole a Moisés, haz una tienda de estas dimensiones, de esta forma, así, y trae a la gente, y que venga la gente, y que la gente me adore. ¿Qué se llama eso? Mire, ve a un David restituyendo un templo, ve a un Salomón culminando un templo. La iglesia es una institución creada por Dios, y ¿sabe? Cristo va a regresar por su pueblo que mira las prédicas en YouTube, que canta en la casita, y que llama a sus amigos para almorzar el domingo y hablarles del Señor. Jesucristo va a volver por su... Pero es que, pastor, la Biblia dice que se reunían en catacumbas y en las casas. Claro, pero porque les perseguían. Era una cosa circunstancial. Porque la orden original que yo veo es una orden en donde Dios le dice a Moisés, llama al pueblo que se congregue. Si se reunían en casas era porque Nerón les perseguía. Jesucristo volverá por su iglesia. Y el fin de la Escritura nos muestra las bodas del Cordero, que es la unión de Cristo ¿con quién? ¿Con quién? La iglesia forma, y yo también formo parte de la iglesia. La iglesia tiene errores, la iglesia tiene gente que tiene pendientes. Alguien dijo que no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos, y es cierto. Todos los que estamos aquí, incluyendo los que nos subimos acá arriba, tenemos pendientes, tenemos errores, todos. La gente egoísta se escuda justamente en los errores humanos para dejar de formar parte de la iglesia. Y eso también sucedía en los tiempos bíblicos. Mire, esta gente que estaba siendo perseguida, a la que la carta de Hebreos es dirigida, mire, este grupo de gente también tenía esos problemas. Versículo 25, voy a leer esta parte, la parte A en la versión Reina Valera, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, ¿qué cosa? Por costumbre. A ver, y en serio parecería una locura que el escritor de Hebreos no tenía la menor idea de lo que socialmente estaba pasando. Parecería que no tenía idea. ¿Por qué? ¿Cómo le puede decir a la gente que está peligrando su vida, no se dejen de congregar como algunos tienen esa costumbre? Cuando estábamos nosotros encerrados por el tema de la pandemia, cuando estuvimos confinados, ¿cuántos de nosotros nos moríamos por venir a la iglesia? Mire, quizás un sentimiento como eso pudo haberlos invadido. Pero lo que me llama mayormente la atención son las dos diferenciaciones que hace. No dejando de congregarnos, y dice, como algunos tienen por costumbre. Hay personas que dejan de congregarse regularmente a la iglesia por razones muy válidas, muy válidas. Personas que están atravesando un momento de salud un poco difícil, que en realidad no pueden venir a la iglesia por su tema de salud. Personas que cuidan a familiares y que no pueden venir a la iglesia efectivamente porque cuidan a sus familiares y se turnan una semana un hijo, otra semana otro hijo, y cuidan a sus familiares que son en muchos casos ancianitos y en muchos casos enfermos. Hay gente que no viene a la iglesia porque en realidad vive en lugares inaccesibles. Inaccesibles. Alguna vez fuimos a una comunidad allá arriba en el Paso Ochoa y el servicio, la celebración iba a empezar a las 6 de la noche y nosotros llegamos con un poco de anticipación. ¿Dónde conectamos los equipos? Conectamos los equipos. Aquí no hay luz. ¿Y cómo vamos a hacer? Aquí están las personas que tienen el ministerio de las Petromax. Tal vez alguien de ustedes conoce eso. Y eran de ver unos chicos ahí bombeando una cosa y prendiendo unas lámparas. Y esas lámparas ubicándolas en diferentes lugares de un pequeño saloncito donde nos íbamos a reunir.
Entonces los instrumentos a un lado solo con una guitarrita. ¿Y sabe qué es lo que me llamó la atención? Ver en el costado unas duchas. Decía, qué locos estos manes, o sea, en la iglesia afuera tienen duchas. Yo pensaba en el bautismo, ¿no? Decía, capaz que ellos piensan que bautismo en aspersión, alguna cosa de esas. Cuando entre los pajonales sale la gente. Gente que había caminado quizás horas, que se quitaban sus botas de caucho, abrían las duchas y se lavaban los pies para entrar a la iglesia. Para eso eran las duchas afuera. Mire, hay razones muy válidas de la gente por la que no viene a la iglesia, porque a veces existen situaciones que uno no puede controlar. Pero la Escritura me dice que también algunos no vienen a la iglesia porque esa es su costumbre. Porque algunos adoptaron por costumbre el venir cuando yo siento, el venir cuando tengo necesidad, el venir cuando estoy solito, el venir cuando las cosas van mal, entonces ahí habrá que ir a buscar a Diosito. Y yo le pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de esa gente que quizás caminó horas para llegar a la iglesia? ¿O del lado de la comodidad de que si no viene el bus en 5 minutos, Dios no debe querer que vaya a la iglesia ahora? Algunos nos congregamos por convicción, otros dejan de congregarse porque esa es su costumbre. Mire, la persecución de Nerón obligaba a los cristianos a reunirse en casas y en catacumbas. Tenían razones ellos para no congregarse. Esa generación de cristianos en Roma tenían una razón para no ir a la iglesia, para no ir a las casas, para no meterse en las catacumbas. Claro, su vida estaba en peligro, pero ¿sabe qué es lo que ellos hacían? Ellos asistían. Cristianos que abrazaron la convicción de Jesús y dijeron, yo no vuelvo atrás. Cristianos que dijeron, voy a seguir a Jesús así me cueste la vida. Y la historia universal registra familias de cristianos tomados presos por Nerón, metidos en jaulas, con perros, con leones, que se arrodillaban y se abrazaban, dice la historia universal, para cantar alabanzas a Dios, esperando que los leones los coman. Y a veces nosotros no queremos venir a la iglesia, porque no me dieron el asiento que yo quise, porque me dijeron que me siente acá, porque no me dieron café, porque yo quería esa otra taza, porque no me saludaron con amor, porque no me abrazaron, porque... Le pido al Señor que en estos tiempos finales también exista una iglesia como esa iglesia perseguida en Roma, en donde así nos cueste la vida, tengamos por prioridad seguir a Jesús. Mire, la gente tiene la costumbre de huir porque privilegia su individualidad, lo que quiere. Prefiere hacer las cosas a medias, no le gusta formarse, no le gusta la responsabilidad, no le gusta que nadie le diga nada. La gente falta a la iglesia por una sola razón, me refiero a la gente que no tiene una razón de peso. La gente falta a la iglesia porque esa es su costumbre. Le dejo este pensamiento. La iglesia es una escuela de formación a la que el enemigo quiere que tengas la costumbre de faltar. Cuando era pequeño, con 40 de fiebre y viendo volar los burros así, ¿no? De la fiebre, mi mamá nos decía, te vas a la escuela. Pero es que mami, te vas a la escuela. Y allá nos íbamos a la escuela.
Y más de una vez la profesora nos mandaba a ver si Abea está enfermo, llévele. ¿Sabe? Eso nos hizo tener hábitos y valorar el estudio. La iglesia es una escuela de formación para nuestra vida, para nuestras familias, a la que Satanás está interesadísimo que usted tenga la costumbre de faltar, por cualquier circunstancia, por cualquier excusa. La primera razón entonces era, la primera consecuencia era que solo usted no puede, que usted no puede solo, ¿no es cierto? La segunda, que usted no puede crecer solo. Y la tercera es la consecuencia quizás más triste, es que finalmente usted se puede quedar solo. ¿A qué me refiero? Voy a cambiar de versión para leer la parte B del versículo 25. En la traducción en lenguaje actual dice: al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Animémonos a seguir confiando en el Señor. Se acerca el día. ¿Se acuerdan que era el día del Señor? Alguna vez les compartí que era el día del Señor. El día del Señor era el momento donde Dios dijo: se acabó. Hasta aquí el amor, ahora comienza la justicia. Pablo le decía a Timoteo: los hombres de los últimos tiempos, la primera característica es que serán egoístas. Mire, estamos viviendo una generación que reúne muchísimos de los requisitos que Pablo habla. Y creo que nosotros, esta generación, hemos visto muchas de las señales en conjunto de las que habla justamente, incluso nuestro Señor Jesucristo para su regreso. Guerras, rumores de guerra, falta de amor fraternal, enfermedades. Mire, gente amadora de sí mismo. Se va acercando el día. Y como le dije en principio, Jesús volverá por su iglesia. Si yo sigo haciendo mi cristianismo a mi manera, a mi forma, según lo que yo quiero, quizás el día de mañana pues también se quedará de la misma manera solo. Mi conocimiento, mi aspecto, mis reflexiones, mis contactos, mi conocimiento, lo que yo sé, ¿sabe? Llegará un día en que eso no servirá. Porque al Señor no le podremos engañar. La primera característica de la gente de los tiempos finales es esta: la gente se volverá. Piensa en ti, ámate, mímate, consiéntete, busca lo que te mereces, lucha por tu felicidad. Nos vuelve seres egoístas. El Señor quiere que en comunidad despertemos el amor y el servicio a los demás. El Señor quiere que no tengamos la costumbre de dejar de asistir a la iglesia. El Señor quiere que nos animemos unos a otros. Y eso se logra solamente en comunidad. En una comunidad que de pronto tiene a gente que busca a Dios, aunque todavía tiene pendientes. En una comunidad en donde la gente busca al Señor, a pesar de que sus relaciones fraternas a veces no son las mejores. Y yo sé que es difícil mantener relaciones saludables con la gente, pero Dios usa a la gente para edificar mi vida, y me usa a mí para edificar la vida de otra gente. Los procesos en el cristianismo duelen. Cuando estamos dispuestos a seguir al Señor, estos procesos duelen. Y sabe, muchas veces los amigos de reino, los amigos que tenemos en esta comunidad, muchas veces no son ese bálsamo. Es lindo decirle: Paquito, qué lindo que cantas, qué bonito, Paquito, ese chalequito. Es lindo eso. Pero sabe, en esta comunidad también tenemos que decir las cosas que no están bien. A veces nos toca hablar y decir cosas que no agradan mucho. Y lamentablemente, a veces la gente hasta se resiente. Pero el hombre más sabio y más rico de la tierra, el rey Salomón, ya dijo algo. Dijo: quien de veras te ama,
te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Y en esta comunidad les diremos: Paquito, no está bien lo que estás haciendo. Fulanito, tú eres una persona que está liderando un grupo, no puedes seguir con esto. No puedes hacer en secreto lo que no quieres que la gente también lo haga. En esta comunidad tendremos que decirles: tienes que casarte porque no puedes vivir de esa manera. Al primero que tienes que invitar a tu relación es a Dios. Tienes que pedir la bendición del Señor. No puedes vivir así. Es que yo la amo. Es que. En esta comunidad te diremos: no está bien lo que estás haciendo. Y no te dejaremos de amar, y no te dejaremos de servir, y no dejarás de ser importante. Pero si nos toca decirte las cosas con todas las letras, te diremos con todas las letras. Porque es mejor un amigo que habla y dice de frente, aunque te hiera, que los amigos de la esquina que mientras bebes te besan las manos y te dicen: vos eres mi pana. De gana vine, dicen algunos. La individualidad me vuelve egoísta. Actuar solo solamente me lleva a que me meta en problemas, que Satanás me ponga muchas tentaciones, no sepa cómo proceder, termine confundido, y muchas veces termine deprimido, deformando lo que el Señor ha puesto en mi vida. Cuando nos resistimos a la corrección porque tenemos un orgullo tan grande, lo único que estamos diciendo es: Señor, yo no quiero madurez, yo quiero seguir así. Vivir un cristianismo aislado termina de ser peligroso, porque puede deformar tu vida, porque para justificar tus acciones ocuparás la palabra y sacarás cualquier cosa. Y lo peor de todo es que infectarás a otra gente, deformarás a otra gente también, para que justifique, con versículos sacados de contexto, con partes pequeñitas que me convienen, justifiquen mis acciones. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que eso aprenderán nuestros hijos. Y mañana se convertirán en personas tan egoístas que solamente podrán ver por ellos. La vida en comunidad, la vida en iglesia es parte del plan de Dios. Porque aquí es donde Dios te forma. Te dejo este pensamiento. Dios perfeccionará su obra en ti usando a personas imperfectas para corregirte. Y cuando tengas la sencillez de aceptar la corrección, así la persona que te esté diciendo no sea la más perfecta. Y no respondas con: y vos no te has visto a vos y no le has visto al otro. ¿A mí qué me dices? Vele primero a él. Cuando tengas la sencillez de aceptar, Dios podrá perfeccionar su obra, usando a personas imperfectas como los que estamos todos aquí. No dejes de congregarte como es la costumbre de algunos. Jesucristo volverá por su iglesia. Mientras tanto, despertará en ti la necesidad de amar y servir al prójimo. Mientras tanto, te dará un crecimiento, te dará madurez y te preparará para que cuando llegue el día del Señor, también seas llevado con Jesús en las nubes. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Decide qué es lo que quieres para ti, qué es lo que quieres para tus generaciones. Seguir viviendo un cristianismo aislado, justificando lo injustificable. ¿O prefieres entrar a un proceso con el Señor que duele? Sí, pero que finalmente termina de dar frutos que son una bendición para ti y para los que te rodean. Decide. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Ahora es tu responsabilidad. El Señor nos bendiga. Somos